Siguen ingresando, buenas tardes a todos. Espero que terminen de ingresar porque sigue ingresando gente. Buenas tardes a todos. La veo a la escribana Chapinoto también. Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Desde la Universidad de San Isidro tenemos el placer de saludarnos, agradecerle al doctor Morsesian por acompañarnos esta tarde. Él nos va a dar la charla respecto al tratamiento del pagaré en las relaciones de consumo. Gracias también al doctor Trillo, quien generosamente hizo la invitación. Así que bueno, cualquier duda les pedimos por favor que escriban en el chat. Y eso, doctor, usted si quiere ir contestando, o si no, dejamos las preguntas para el final. Héctor, eso queda a cargo tuyo también, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, y cuando quieras, Héctor, hacer la presentación. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes a todos, todas. Gracias por estar ahí, gracias a la Universidad de San Isidro, gracias especialmente a Mariana, a la doctora Rospide, por la escribana Rospide, por la predisposición y la aceptación en la propuesta de este evento. Me toca presentar a un colega, y bueno, yo diría amigo, ya hace unos años lo conozco, y brevemente, para quienes no lo conocen, el doctor Rubén Morsesian es abogado de la UBA, es especialista en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, tiene una especialización en Derecho de la Empresa por la Universidad Nacional de La Plata, es profesor regular ordinario de Derecho Comercial en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor de Derecho de la Empresa en UMSA, es profesor también de la Universidad Notarial Argentina, en la carrera de posgrado en sindicatura concursal por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, es doctorando en UMSA, es investigador científico por la Universidad Nacional de La Plata, acreditado ante la CONAU, es director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Avellaneda, Lanús, es miembro del Instituto Autónomo de Derecho Contable, miembro del Instituto Argentino de Empresas Familiares, expositor, autor y coautor en trabajos de doctrina y libros de la especialidad. Y además ejerce la profesión liberal. Y es buena persona, Rubén. Esto creo que lo más importante también, sin sacar mérito a todos tus títulos, yo te conozco, te tengo un afecto especial. Te hice esta propuesta, sabía que la ibas a aceptar porque te gusta compartir, te gusta la academia, pero también te gusta generar derecho útil para la gente, en las producciones también, que no queden solamente en el ámbito científico o en el ámbito jurídico, sino como esto también en tus charlas, yo creo, por las que he asistido, y además de los intercambios que hemos hecho, cómo cuando vos encarás el derecho y lo explicás, cómo puede esto resolverle problemas a la gente, ¿no? Al ciudadano de a pie. Así que, y hoy el tema que nos toca, la verdad, vos podés hablar de tantos otros temas, pero digo, sobre endeudamiento, cheque electrónico, la tokenización de la economía, es decir, hay un sinnúmero de temas actuales, y creo que el que vas a tomar hoy, incluso que no lo decía el currículum, pero tuviste ocasión en 2 veces, las 2 veces yo también te vi, en el seno de la Comisión del Senado, con motivo de tratamiento de proyectos de ley o de código del consumidor, te vi también exponer en el seno de la comisión. Así que, bueno,
el tema del pagaré del consumo o el tratamiento del pagaré en las relaciones de consumo, ya que toca también el tema de contratos, que subyace como negocio base, y que es la materia que estoy dando acá en UCI. Digo, bueno, viene bien también para convocar alumnos también de mi cátedra. Así que, Rubén, sin más, te dejo el micrófono a vos y cualquier cuestión que se presente o cualquier consulta, vos la manejás, la tratamos al final. Ningún como vos problema. quieras. Gracias, Bueno, Rubén. Gracias por estar. gracias. En primer lugar, yo quiero decir y agradecer a la universidad, a la rectora, al profesor Trillo, por la invitación y la posibilidad de estar con ustedes y agradecer a ustedes que están acá para charlar de este tema. Tengo que decir que todo lo que dice un currículum no dice lo que somos, dice lo que hacemos. Hacemos eso, pero somos personas y somos lo que dijo él, el doctor Trillo, buenas con nuestras virtudes, nuestros defectos, ¿no? Unos somos así, otros somos asá. Yo cocino bien, por ejemplo. Pero digo, eso el currículum no lo dice. Entonces, yo preparé un PowerPoint, puedo compartir la pantalla, ahí lo voy a compartir. A ver, ¿dónde está el PowerPoint? Ah, tengo inhabilitado, dice. A ver ahora. No. Aceptar. A ver si se puede. Ya está Ahí, habilitado, doctor. ahí se puede. Fíjese si puede. Ahí está, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Ahí está, ahí está. Bueno, el tema, yo he dado varias charlas sobre este tema. Es un tema que a mí me gusta desde hace mucho tiempo. Debo decir que vengo investigando esto hace más de 10 años. Antes de que salga el primer fallo en 2010, 2011, ahí el fallo de Cuevas de la Corte de la Provincia, después el plenario de las salas de la Cámara Comercial de la capital, y después el fallo Toledo del Superior Tribunal Federal, ¿no? La Corte Suprema de nuestro país, en donde resolvían cuestiones de competencia y cuestiones atinentes así de una ejecución de un título pagaré, podía inferirse que había por debajo o por detrás una relación de consumo, porque como ustedes saben, el pagaré como documento no menciona ninguna de esas relaciones que le pudo haber dado origen. Pero claro, recuerdo que en aquel momento yo decía, y a mí no me satisfacen estos fallos porque me preguntaba y decía, ¿y a mí qué me importa dónde me van a romper la cabeza? Lo que quiero es que no me rompan la cabeza, con una ejecución de estas características. A mí, que me condene un juez de El Chaco, de Corrientes, de San Isidro, de Mercedes, de La Plata, me es indistinto. El problema de fondo es por qué me condena y si debía o no condenarme. Entonces, ahí es donde uno empieza a analizar qué pasa con esto. Bien dijo Héctor que él como profesor de contrato sabe que nadie firma un documento de estas características si atrás no hay una relación previa. La relación previa es una relación básica, una relación subyacente que se le dice, anterior a la emisión del documento cambiario. Ahora, ¿qué es un documento cambiario? Entonces vamos a empezar a analizar un poquito, porque también el profesor Trillo dijo el pagaré de consumo. Yo le cambié el nombre a las charlas y ya no la llamo más pagaré de consumo, la llamo el tratamiento del pagaré en las relaciones de consumo. ¿Por qué?
Porque acá se los pongo. Diríamos mal llamado pagaré de consumo. Fenómeno que en los últimos años, y yo se los pongo derechamente, viene haciendo estragos en las economías de las personas y de las familias. Obviamente, y ahí lo dice, todo agravado por las circunstancias de la pandemia. Ahora bien, ¿por qué yo digo mal llamado? Porque la categoría jurídica pagaré de consumo no existe. No existe y se vino imponiendo en la jurisprudencia y en ciertas líneas de doctrina, se lo vino aceptando como que existe, como que hay un pagaré de consumo y ese pagaré hay que amoldarlo, hay que darle un tratamiento especial y tratar de acomodar la situación del pagaré a la situación del consumo, de la relación de consumo. Pero la verdad es que no existe. En algún momento dije, esto es como decían, miente, 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 que algo queda. Parecería que acá, no mienten, obviamente, pero insistieron con la categoría jurídica pagaré de consumo, si bien que algunas doctrinas de los colegas y algún fallo dice el llamado pagaré de consumo, lo aclaran. Voy a apagar el aire. Lo cierto es que se impuso como tal, como una categoría, y no existe esa categoría. Lo que existe en realidad es la utilización de efectos de derecho cambiario en el marco de relaciones de consumo, cosa muy distinta a la existencia de un documento específico. Por ejemplo, la ley argentina, la 27444, instauró hace 2 o 3 años el llamado pagaré bursátil. Ese sí existe ahora. Ese existe. Podríamos decir que existe el título valor notarial que acá inscribaron. Ese sí existe, porque casi está regulado en el Código Civil y Comercial a través de las atribuciones que el 1820, el 1836 y el 1850 le da en su conjunto a los escribanos para llevar un registro de título valor. Podemos aceptarlo, pero en ningún lado, ni del Código Civil y Comercial, ni de la ley cambiaria, surge, ni de menos del decreto de la ley de letra, de 24240, surge la existencia de un documento de estas naturalezas que se llame pagaré de consumo. Entonces, ¿qué pasó acá? Hay soluciones judiciales de distintos colores. Hace ya años, ya decimos 2009, 2010, donde en virtud de una relación de consumo que tiene su propia regulación en el artículo 30, en la ley de consumidores y en el Código Civil y Comercial ahora, pero en el artículo 36 específicamente cuando hablamos de créditos para consumo o de operaciones financieras, de préstamos para consumir. Ustedes saben, y si no les cuento, el crédito para consumo no es nuevo. Para nosotros quizás sea un fenómeno de los últimos 10, 20, 30 años. Lo cierto es que ya el crédito para consumo, el amigo Singer, que inventó la máquina de coser, cuando iba a venderlas en las casas de las amas de casas allá en América, para los norteamericanos, ya él daba financiación a medida con un crédito para consumo. Después, cuando Henry Ford hizo el auto y todo eso, también apareció el crédito para consumo más amplio, ya con intervención de bancos. Y así fue creciendo. Se los comentaba ayer a los alumnos de la Universidad de La Plata este tema. Entonces, no es un fenómeno nuevo. Y tampoco es un fenómeno que no haya tenido solución en el mundo. En el mundo ha tenido solución más o menos conforme a la que postulamos siempre en nuestra línea de pensamiento. Pero nuestro país sigue en aguas así tranquilas, donde
parecería que la solución es dejarlo a su suerte y que cada juez, cada tribunal interprete el fenómeno como le parezca. Entonces nosotros nos hacemos estas preguntas. ¿Es hábil? ¿Es válido? ¿Es inhábil? ¿Es nulo? Hay que armonizar el sistema de derecho cambiario y el de consumo y hacer esto que llaman un diálogo de fuentes, entablar un diálogo de fuentes. Es decir, ¿cómo puedo acomodar esto con esto? Desde el vamos les voy a decir que esto que es el cambiario es cuadrado y esto que es el de consumo es redondo y hacerlos encajar es una tarea que yo, ni el mago sin dientes lo va a poder hacer. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, y acá les pongo las preguntas que nos tenemos que formular. ¿En qué consiste el sistema de consumo? ¿Y en qué consiste el cambiario? ¿Qué tutela cada uno? ¿Hay tensión? ¿Es posible armonizarlo? ¿O uno lo saca al otro? Y el final, ¿es válido, como dice ahí, el recurso cambiario en este tipo de relaciones? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó en otros países? Entonces, lo primero que hay que analizar acá, que el derecho hoy, y esto tiene que ver con lo que dijo el doctor Trillo antes, si el derecho no le sirve a la gente, ¿para qué sirve el derecho? El derecho tiene que solucionarle la vida a la gente, no complicarle la vida. Entonces, a caballito de esto, ¿cuál es el nuevo espíritu del código? ¿No? Del nuevo código. Valores humanistas, enfoque humanista, valores axiológicos. El ser humano es el centro de las soluciones, ¿sí? Y yo ahí cito de artículos 1, 2, 51 y 52. Me gustaría, por favor, que vean el 51 y el 52 del Código Civil y Comercial cuando habla de la tutela de la dignidad de las personas. Porque desde ya también les voy pasando el aviso. ¿Cuál es la consecuencia de validar sistema, de levantarle la barrera sin pagar peaje al sistema cambiario en relaciones de consumo? El sobreendeudamiento de las personas, la crisis de las economías domésticas, la crisis de las economías particulares, el sometimiento de las personas de a pie a los designios de un sistema que no los contempla, que los expulsa, porque el sistema concursal argentino, si bien acepta que una persona física pueda concursarse, es tan intrincado, es tan caro, que la gente directamente va y quiebra. Ni siquiera intenta reestructurar su tema. Entonces, ¿qué hay que entender? Que los derechos son progresivos. El derecho, las conquistas de los derechos, esa cuestión de la progresividad, porque los derechos humanos son progresivos, y los derechos a la dignidad, los derechos a no estar endeudado arbitrariamente, ojo con esto, no es, hay un derecho a no ser pobre, hay un derecho a no estar endeudado en forma arbitraria, hay un derecho a restablecer mi economía y no quedar hoy a la suerte, expuesto a la suerte del acreedor de turno. Claro que hay derecho a todo eso, porque esto me lo indica el tratamiento que el nuevo código le da a la persona humana. Pero no es solo el nuevo código, la Constitución Nacional también. El sistema de consumo, ¿en qué implica? Desprendimiento del derecho privado y de los derechos humanos. Y decimos que constituye una rama del derecho. Claro que es una rama, porque tiene autonomía, como dice ahí, académica, legislativa y científico-jurídica. Tiene ley, tiene materia académica y tiene legislativamente tratado y científicamente analizado. Entonces, es una rama, reconoce las tres características de cualquier rama del derecho. Y la tutela especial al sujeto en situación, para mí,
en situación intrínseca de vulnerabilidad. Para mí, el consumidor, por el solo hecho de estar en una relación de consumo, específicamente me estoy refiriendo al consumidor financiero. Yo sé que va a venir el otro y me va a decir, el que va a comprar una Coca-Cola o una gaseosa no está en una posición de asimetrías, como dice ahí. Claro, puede ser. Hablamos de ciertas relaciones de consumo donde el proveedor tiene una especificidad, una especialización técnica muy, o aunque sea un poco por encima, de la que pueda tener el consumidor. En este caso, hay vulnerabilidades intrínsecas propias por la relación de consumo existente, donde yo, por estar expuesto a eso, yo ya estoy en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué dice el 42? Ahí lo tienen, el 42, los tratados de la Constitución, los tratados internacionales, el Código y la Ley de Consumidor. Todo eso conforma un bloque protectorio, de lo que no hay que olvidarse del 65, de la Ley Régimen de Orden. Recuerden siempre que lo que es materia consumeril es de orden público. Y sumo algo más, orden público económico. Aquellas cuestiones que las partes no pueden alterar, no pueden modificar, no pueden disponer, o sea, reglas que son indisponibles para las partes, eso implica el orden público. Entonces, acá se van a desprender del sistema consumeril algunos principios que son indisponibles. Y va a haber que analizar si esos principios están por encima, por debajo o coexisten con las reglas del derecho cambiario. Ese bloque protectorio, como pueden ustedes ver en la filmina, ¿qué protege? ¿Qué tutela? Ponemos la salud, el interés económico, lo dice la Constitución, el respeto a la dignidad, lo dice la Constitución y el artículo 52 del Código, el derecho a la información adecuada, ¿sí? E información adecuada. No se olviden de esto. El trato digno. Ya vamos a hablar después de estos temas. Y que, como dice ahí también, ¿qué trata de evitar? Abusos, desequilibrio, perjuicio para el consumidor, que sea colocado en situaciones jurídicas abusivas. Más adelante vamos a ver si hay lesión. Ahora bien, también algo que muchos ignoran y no sé por qué, el bloque protectorio me indica lo que dice acá. No se debe agravar la posición jurídica del consumidor. Hay un principio del juego de los artículos 1120 y 735 del Código Civil y Comercial. Hay un principio de no agravamiento de la posición jurídica del deudor. En este caso, del consumidor deudor. ¿Para qué? También para mantener un equilibrio proveedor-consumidor. Y por último, ojo con lo que dice acá. 279. ¿Qué pasa con el contrato, mi querido amigo Héctor Trillo? Objeto prohibido, porque es contra el orden público. El contrato de préstamo, el pacto de préstamo, yo no sé. Veremos. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Si quieren acotar algo, una pregunta, una experiencia, una opinión, a mí me encanta. Esto es una charla abierta, estamos todos tratando de aprender esto, de entenderlo. Yo hace años lo vengo estudiando y lo sigo, y cada vez le entiendo un poco más. Miren cómo es esto, le vas dando una vuelta de tuerca, ¿no? A este tema, y nunca se agota. A ver, derecho cambiario. Ustedes lo conocen, lo han visto en la universidad, los que son colegas, pero no sé si recuerdan qué es esto, lo que dice ahí. Es un derecho especial que exorbita al derecho común. La idea es que tutele al crédito y al portador legítimo del documento que lo representa. El derecho cambiario efectivamente existe como instancia distinta
y superadora del contrato, distinta y superadora del contrato, porque el contrato había situaciones que no podía justificar y que no podía tolerar o digerir la relación contractual. Entonces aparece el derecho cambiario con los negocios unilaterales. Esa declaración unilateral de voluntad de reconocer una deuda que tiene eficacia aún cuando el otro no me la reciba. El contrato, habrá enseñado siempre el doctor Trillo, va a ser eficaz en tanto la declaración sea recibida por la del Traden sea recibida por el accipiens. Como siempre digo yo, el contrato es como el tango, se baila de a dos. El pagaré y el derecho del título cambiario es como la samba brasilera, se baila de a uno, ¿no? Entonces, es para ejemplificar la diferencia. El título cambiario nace con dos obligaciones que van en un plano de coexistencia que en algún momento se conectan, pero que tienen vida independiente. Vida independiente. Y régimen distinto e independiente. La obligación base y la obligación capturar propiamente dicha. ¿Por qué hablamos de la obligación base? Nadie en su sano juicio emite un título de declaración unilateral de voluntad, un título cambiario, con estas características, si no tiene previamente una relación subyacente. Por eso se le dice subyacente o básica, porque está por debajo del negocio cambiario, y el negocio cambiario está por encima. Son las dos, coexisten, como dice ahí. Ahora, en esta relación cambiaria hay lo que se llama rigor cambiario formal, rigor cambiario sustancial y procesal. Esto no existe en el contrato. En el contrato no hay rigor. En el contrato hay cláusulas que se pueden interpretar. En cambio, en el pagaré, no hay cláusulas que den lugar a interpretación. El pagaré reconoce una promesa de pagar una suma determinada de dinero. No hay nada, no hay mucho que interpretar, más allá de la literalidad de los términos, que también la ley es muy clara en cuanto a la literalidad, porque si hay una suma, la suma escrita en letras es menor que la escrita en números, va a prevalecer la suma en letras. Y si hay dos sumas, una mayor y una menor, va a prevalecer la suma menor. Entonces, no hay mucho espacio para la interpretación de las cláusulas. Acá no lo hay. En cambio, en el mundo contractual sí. En el mundo de los derechos cambiarios tenés la autonomía del derecho incorporado, tenés el principio de abstracción, las prescindencias, como dice ahí, la prescindencia de la situación, la prescindencia de la causa del negocio y la prescindencia de la posición jurídica que cada adquirente de un título cambiario tiene. Y adelantándome al planteo de algunos, el título cambiario no es recognoscitivo de la relación subyacente, en este caso, porque no replica los elementos estructurales de la relación. Es decir, hay algunos autores de San Isidro, yo he leído en su momento a alguna autora, que sostienen que la emisión del documento es reconocer la relación anterior. La verdad que no. La verdad que no. La ley argentina, en general la ley en el mundo, las leyes cambiarias son muy parecidas. En ningún momento someten a la relación cambiaria al reconocimiento del anterior. Hay algunos autores italianos, como Pavone La Rosa, que dice que en ciertos momentos o en ciertos aspectos puede haber una función recognoscitiva del título de valor emitido respecto de la relación base. Pero en este caso no la hay, porque la relación base es muy específica.
Y la relación base de la ley de consumidores dice que el contrato de préstamo o el contrato de venta debe tener determinadas cláusulas y condiciones que no se replican en el nuevo documento. Por tanto, el nuevo documento no está funcionando como recognoscitivo del anterior. Cuando hablamos de abstracción cambiaria, porque los fallos judiciales, ¿qué dicen? Por la abstracción del pagaré, siendo un título que no reconoce la causa, es imposible ignorarlo el documento. La verdad que hay alguna confusión en muchos fallos de algunos colegas. Colegas que, para tranquilidad de ellos, no son solamente colegas que se dedican al derecho del consumo. Y ahí quizás puede tener una pata floja, en el sentido que el derecho cambiario quizás se le escapa alguna cuestión. En realidad, en materia estrictamente cambiaria, la abstracción cambiaria no quiere decir que el documento no tiene causa, no quiere decir que le falta la causa, sino lo único que significa es que se prescinde. Muy distinto es decir que se prescinde a que no existe o a que no la tiene. El documento reconoce una causa solamente que en favor de la circulación y de la tutela del crédito se prescinde de la causa que podría llegar a contaminar esa circulación. Porque lo bueno del crédito del pagaré es que lo puede tener mucha gente en distintos momentos. Es como el cheque, uno lo va transfiriendo a través de los endosos. La eficacia del título es que una suma de dinero la puede tener mucha gente, esa suma de dinero representada en ese documento. Pero claro, para eso se necesita garantizar al tercero que lo tenga el documento de cierta inmunización respecto de que los deudores no le puedan oponer defensas. Ya vamos viendo entonces la filosofía, los perfiles de la obligación cambiaria. Hay un acreedor, portador, hay varios deudores y el título circuló que no le van a poder oponer defensas basadas en las causas al acreedor. Es decir, ya vemos de entrada que este es un sistema donde prima la exclusión de defensas y excepciones procesales. Causales. Solamente se permiten excepciones personales y las formales surgidas del título, pero no las causales. Circunstancia que se reafirma en los códigos de procedimiento. En cuanto a los códigos de procedimiento de capital y provincia, te dicen no se puede discutir la causa de la obligación cuando se ejecuta un pagaré, una letra o un cheque. Entonces, el problema es procesal y el problema también es sustancial. Claro, ahí depende si la obligación es intertertios o interpartes. Si la obligación es interpartes, es decir, que no circuló y se quedó en el cajón del escritorio del que recibe el documento, bueno, no hay ningún problema. Ahí no funciona la abstracción. El título es causal. Cuidado. Esto es ignorado por la mayoría de los fallos judiciales. Nadie repara en que si a mí me viene el banco X a demandar y él es el tomador, el primero, y yo soy el librador, el suscriptor del documento, ahí no hay abstracción. Porque el título no circuló. ¿Cuál es? ¿Por qué tendría que prescindirse de la causa en función de la tutela de la circulación si no circuló? Porque lo que se tutela es la circulación y el crédito, pero no el crédito, y esta otra confusión, no el crédito del que lo recibe, el crédito del que lo tiene, del portador legítimo. Porque es una combinación de tutelas entre la circulación
y el crédito. Si circula, el crédito se aceita, el dinero va por la economía de la gente, circula, y eso es lo que hay que proteger. Que la gente no se vea impedida de cobrar el documento para aceptarlo en los negocios. Yo compro, acepto, pago, el otro recibe, paga, recibe, paga. Esa circulación y ese crédito se tutela. Pero cuando no hay circulación, y cuando a mí me viene el banco fulano de tal a ejecutar, no hay abstracción, porque cuando es interpartes, no funciona. Lo dice la ley, no es invento mío. Ahora, si es intertertios, claro que sí, porque hay un tercero. Siempre el sistema cambiario se creó para lograr una tutela en favor de los terceros. El título valor pagaré tiene lo que se llama autonomía. Esa autonomía significa que el que recibe un título tiene un derecho nuevo. El que recibe un título valor, un pagaré, un cheque, una letra, adquiere un derecho nuevito. No es un derecho derivado, sino que es un derecho que se constituye en cabeza del adquirente como originario, desprendido de las vicisitudes y relaciones anteriores. ¿Para qué? Para hacer funcionar esa tutela en la circulación. Si no tengo abstracción y si no inventé la autonomía, pues es un invento de ingeniería jurídica, financiera, funcional a la circulación. Si no tengo esto, obviamente, ¿qué tengo? Cesiones de derechos. Y las cesiones de derechos, las defensas y excepciones, el deudor puede comunicársela a cualquier tenedor del documento. Para evitar eso, para aceitar la circulación, es que se los tutela con la autonomía y la abstracción. Ahora, ¿qué dice el artículo 36 de la ley de consumo? Y acá empezamos con el tema. Ya vimos de qué se trata la ley del sistema consumeril y ya vimos que el sistema cambiario, escucha, es rígido, es complicado, no es una cosa sencilla. Entonces, la ley de consumo, el artículo 240, el artículo 36, establece que en caso de operaciones financieras para consumo, cuando yo pido plata para gastar y cuando me dan crédito para consumo, el contrato, el documento, debe decir, y ahí dice contrato, debe tener todos estos requisitos. Todo eso. ¿No? Pero claro, ¿qué tiene que ver? La descripción de la cosa, el precio, la tasa de interés, cuánto voy a pagar en definitiva, cómo se amortiza, ¿no? Los pagos que tengo que hacer, si hay gastos. Pero si se omite alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. El juez puede declarar la nulidad y también puede integrar el contrato si es necesario. A ver, el juez puede declarar la nulidad o integrar el contrato. El juez puede hacer las dos cosas. Integra la nulidad, pero declara la nulidad, o él puede simultáneamente integrar el contrato si es necesario. Quizás no sea necesario integrar el contrato y es nulo. Esto también es ignorado por muchos partidarios de la teoría de la integración. Entonces, acá entramos de lleno con la crítica. La emisión del pagaré es lícita. No lo es. Ahí lo tienen, grande. No, no lo es. Porque repasemos las consecuencias y acá, bueno, ustedes lo van a conocer. Primer punto que entiendo yo, que en estos casos de relaciones de consumo, el pagaré funciona como una sobregarantía. ¿Por qué una sobregarantía? Si yo tengo el contrato, ¿por qué tengo que firmar un pagaré? ¿Cuál es la necesidad? Si la ley lo que exige es la existencia de un contrato, ¿por qué me hace firmar un documento? Primera cuestión que tenemos que poner sobre el tapete.
¿Por qué decimos que hay abuso y hasta fraude? Porque no colocar, omitir los requisitos del 36, importa o qué, desplazar las prevenciones que trae la ley para protegerme. Si yo hago firmar un documento pagaré, donde no se menciona nada de lo que el artículo 36 de la ley de consumidor exige, estoy desplazando esas normas, esas previsiones que están para defenderme. Por eso hay abuso y hay fraude. Después les digo por qué hay fraude, que está en una turbina, para que no se pierda. El contrato y pagaré doble documentación. ¿Por qué le doy doble acción judicial? Cobro de pesos con el documento, cobro ejecutivo con el pagaré. La verdad que yo no encuentro fundamento. El pagaré está pensado para relaciones entre comercio. Título, papel de comercio. No está pensado para que sea suscrito por la gente de la calle, de a pie. La ama de casa, el jubilado, el trabajador. No tienen idea de lo que están firmando y de que están firmando un título abstracto, formal y completo y con rigor. Agrava la posición jurídica del deudor. Esto es un tema interesantísimo. Los que son colegas saben que en el Código Civil, el Código Civil, el 1400, no me acuerdo bien ahora, pero cuando hablamos de cesión de derechos, la cesión de derechos siempre hay que notificársela al deudor cedido. ¿Se acuerdan? El Código Civil actual también dice, la cesión hay que notificársela al deudor cedido. ¿Por qué hay que notificar una cesión al deudor cedido? ¿Para qué? ¿Por qué aquel señor tiene que saber que le cedieron el crédito a otro? Para que conteste esa cesión. Para que se expida. ¿Y qué va a decir? ¿Que no le gusta? Y puede decir que no le gusta. Porque se está agravando su posición jurídica. Ese es el fundamento de la notificación al deudor en la cesión de crédito, para que la pueda contestar y evitar el agravamiento de su posición. ¿Qué dice el 735? Aparte de esto, si el acto de reconocimiento agrava la prestación original o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse al título originario si no hay nueva y lista causa de deber. Wow. Hay algunos que sostienen la teoría recognoscitiva, como les dije antes. Acá tenés. Si sostenemos la teoría no recognoscitiva, como pienso yo, vamos a ir a la nulidad del documento pagaré. Y si sostenés la teoría que el pagaré es recognoscitivo de la relación anterior, bueno, yo te vengo con esto. Mirá lo que dice el 35. Si ese acto de reconocimiento agrava la prestación original o la modifica en mi perjuicio, vamos a estar por la nueva, por la anterior, no por la nueva. Salvo que haya una nueva causa, que nunca la hay. Entonces, aun cuando estés en la postura recognoscitiva, también, como dicen ahora, estás en el horno. ¿Por qué? Porque tu ejecución va a ser pasible de ser nula si insistís con el pagaré, porque vas a tener que ir al documento original, como dice el 735. De esto tampoco ningún fallo, nadie lo ha invocado. Claro, los jueces resuelven sobre lo que les planteás, no inventan y no fallan extrapetita ni intrapetita. También decimos que desconoce la emisión del documento el trato jurídicamente digno. Ustedes saben que en materia de derechos de consumidores, la ley habla del trato digno, y el trato digno es que, es que no se lo puede someter a vejámenes al deudor, al consumidor. Hay muchos fallos de trato digno cuando lo revisan afuera de un supermercado, porque piensan que pasó tal cosa o robó tal cosa. Nosotros ampliamos el trato digno y decimos jurídicamente digno, en tanto es interesante que los consumidores y los deudores
no estén sometidos a un trato indigno. ¿Cuál es el trato indigno? Hacerle firmar documentos que agravan su posición. Es eso, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque como dice el párrafo siguiente, somete al consumidor a una situación jurídica abusiva, porque lo somete a un sistema rígido y con exclusión de excepciones. Y ese sistema viola el equilibrio de obligación. Porque yo, consumidor, no tengo la misma aptitud que tiene el acreedor para cobrarse. Yo, para hacer valer una garantía sobre un producto o por hacer valer una diferencia económica que no me reconocieron, tengo que iniciar un juicio sumario ordinario, un juicio de conocimiento. Él, para cobrarme lo que quiere, le alcanza con completar el documento y hacer una ejecución. Esto no es así. ¿Por qué? Porque como recién dije, ¿por qué dije para cobrarme lo que quiere? Porque al ver un pagaré normalmente firmado en blanco, el acreedor, ¿qué hace? Completa la deuda como quiere, sin dar explicaciones. Él pone el número que quiere. No va a ser un ilícito, yo estoy seguro que no. El banco, la financiera, normalmente no van a estafar. Lo que va a hacer, dentro del espacio de picardía financiera, va a decir, usted pagó 6 veces tanto en 3 años. En esas 6 veces, usted debe ahora intereses, debe tanto de cargo por esto, un cargo por lo otro, y te va a armar una lista de gastos y de cosas, y va a decir, todo eso te lo va a poner acá. Anda a discutírselo en un ordinario. Eso es un juicio de conocimiento. El 36 del decreto ley también dice que el proveedor puede exigirme que yo alongue los plazos. Cuando la gente va a firmar pagarés a las financieras o a los bancos les hacen firmar una cláusula de extensión de la vista cuando el título es a la vista, el vencimiento es a la vista. Se lo extienden a 3, 4 años, 5 años el plazo de presentación. El crédito, el consumidor lo terminó de pagar, pero el banco, la financiera, todavía tiene el pagaré válidamente en su poder y que lo puede presentar y completarlo como quiere. Entonces, fíjense, y ahí les puse otra cosa, la causa es ilícita, hay capacidad cambiaria. Ustedes saben, la capacidad cambiaria, por el decreto ley, tiene capacidad cambiaria cualquier sujeto mayor de edad, claro que sí. Pero la ley ahí me dice en algún lado que si yo tengo que firmar por un tercero, necesito un poder especial. Si yo quiero firmar por el doctor Trillo, necesito un poder especial para firmar un pagaré. ¿Por qué? Por las especiales características del documento que yo voy a firmar, pero atribuyéndole la obligación al doctor Trillo. La ley no quiere que cualquiera firme cualquier cosa de estas con ese régimen especial y que quede en cabeza de un obligado de un otro. Por eso me pide poder especial. No es casual. Por eso cuando la ley de cambiaria me dice que en la letra de cambio el pagaré debe decir el nombre del título, es porque te está avisando. Yo te estoy avisando a qué tren te estás subiendo. En algunos casos, como siempre digo, es el tren fantasma, porque te puede traer más de una sorpresa. Entonces, el proveedor se beneficia injustificadamente. ¿Por qué? Ya te dije, le estoy dando 2 opciones, la del ejecutivo y la del título, la del documento originario, el contrato. ¿Y qué me diste a cambio para yo darle la opción del ejecutivo? Bueno, hay una menor tasa, como ponemos ahí. Bueno, yo te doy la facilidad al banco de ejecutarme, pero reconoceme una facilidad equivalente. En este caso, yo le estoy dando todo a cambio de nada.
¿Por qué le doy tanta ventaja? Quiero en esta altura, hay que decir siempre y reconocer que hay muchas posturas intencionales. Hay gente que escribe para defender a los bancos y hay gente que escribe para defender a consumidores. Debo decirle que todo lo que estoy diciendo es mi íntima y auténtica y honesta convicción. No represento bancos, no represento financieras. Sí represento a algunos consumidores, pero no defiendo a nadie en especial. Como profesor, como investigador, esta es mi convicción. Ustedes van a escuchar o van a leer a veces cosas que te da la idea de alguna posición pre-antes, es un ex-antes tomada, ¿no? Y que sea lo que decís funcional. Acá le garantizo, doctor Trillo me conoce, es mi auténtica convicción. Y lo pueden chequear porque en los videos del Senado que dijo antes, digo exactamente lo mismo a los señores diputados del Senado. ¿Y por qué digo que hay fraude? Porque, ¿qué es el fraude en el Código Civil? Cuando vos vas por un camino para burlar el camino que la ley imperativa te prohíbe. Y en la ley imperativa de consumidores me dice, usted tiene que informar todo lo que el 36 pide. Entonces, me voy corto camino, voy por otra diagonal, obtengo pretendo obtener el mismo resultado, pero en otro sistema, burlando el otro sistema. No, está mal. Como digo acá, utiliza la vía cambiaria para eludir la vía del consumidor. Él quiere obtener un resultado análogo, documentar la operación, pero por una vía que no le está permitida, porque no es la que está prevista. Y ya voy tomando temperatura y me voy enojando con los que hacen eso. Entonces, parecería de acá, a ver, ¿qué parecería? Y parecería que, y yo puse parecería para satisfacer a alguno, doy un potencial. Para mí, no parecería, es. El consumidor es colocado en situación de vulnerabilidad. Ya dije que hay vulnerabilidades intrínsecas, pero acá yo creo que hay una revulnerabilidad o una hipervulnerabilidad. Porque le dimos, vuelvo atrás con la Filmina, le dimos hay fraude, hay abuso, le di una doble garantía, le di una doble vía. Estoy expuesto a un sistema con exclusión de defensas. Estoy expuesto al rigorismo de ellos. No se advierte la satisfacción del derecho de defensa. Che, perdón, teléfono para algunos. Y el derecho de defensa en las ejecuciones, justo es decir, y después lo vamos a aclarar, que hay muchos fallos que cuando modalizan la ejecución, dicen, dele traslado para que se expida el deber. Eso sí. Pero, en la teoría, nosotros tenemos que no guiarnos por los desvíos, sino guiarnos por el protocolo de la teoría. Yo no veo cuando haces la integración o haces que prevalezca el sistema cambiario o en este formato que se respete el derecho de defensa. No se cumplen las reglas de Brasilia. Ustedes todos saben lo que son las reglas de Brasilia, que algunos se olvidan que son operativas. Hay una acordada de la Corte Suprema Federal del 2007 que dice las reglas de Brasilia son operativas. Es decir, las tenés que aplicar, no las ignores. Claro que habla del acceso a la justicia, las facilidades de acceso al colectivo de 4 vulnerables: menores, ancianos, mujeres y discapacitados. Pero acá tenés nuevos vulnerables también. Claro que tenés nuevos vulnerables. Entonces, ¿por qué no incorporarlos también a las reglas de Brasilia y no tomar las reglas? Y como digo ahí,
Se vulneran tratados, claro que sí. En cuanto garantiza el acceso a la justicia. ¿Ven lo que puse? El cual no es un acceso formal, sino sustancial. El acceso a la justicia, que muchos fallos hablan, muchos colegas también, no debe ser un acceso formal. Es decir, oído el deudor en 3 días. ¿Y yo qué puedo hacer en 3 días? ¿Qué puedo defender? Yo quiero que me den traslado de la demanda por 10 días, para que yo tenga tiempo, para que yo pueda contratar un abogado o ir a la asesoría de defensa gratuita del departamento judicial o la circunscripción que me corresponda. Solamente de ir a una defensoría pública ya tengo 2 días de cola o de turno. A ver, y que me den 3 días o 5 días de traslado, por favor. Eso es no reconocer la realidad, fallar en contra de la realidad. Y el derecho que no reconoce la realidad dejó de ser derecho para ser una apariencia de derecho, por lo menos en mi visión. Entonces, ¿cuáles son las soluciones y cómo resuelven los tribunales? Espero que no les sea aburrido esto, pero bueno, creo que es apasionante el tema. Hay 3 posturas. Prevalencia del sistema cambiario, prevalencia del consumeril y el diálogo de fuentes e integración. Ahora les digo cuál es cuál. Entonces, la primera te dice, es nula o inhábil la emisión del título cambiario, por tanto, prevalece el sistema consumeril. Es inhábil, hay inhabilidad de título, venir por un ordinario. El documento es un medio de prueba más. Otra te dice, es válida la ejecución del documento, se impone por encima de la otra por la especialidad del título cambiario. Y la tercera, que es la mayoritaria, te dice, hay que armonizar e integrar los sistemas, es decir, el sistema cambiario con los requisitos de la ley de consumidores. Esta es la tesis mayoritaria. A ver, ¿qué dice ahí? Ante la tensión, ¿hay tensión entre los sistemas? Claro que hay tensión. Me viene a ejecutar a mí un pagaré respecto de una deuda que yo pagué la mitad, pero que el pagaré es por el total. ¿Cómo me defiendo? ¿Puedo invocar excepciones causales? En principio no. Ahora, si el juez declara la inhabilidad de título o la nulidad de la emisión del documento, tendrán que ir entonces al documento originario o la acción ordinaria. Si el juez decide integrar el documento cambiario con el documento consumidor que tiene y abastece los requisitos del artículo 36, de modo tal que tengo ese documento, tengo el pagaré y con todo eso conformo un título complejo. Bueno, podría ser, pero acá se dividen los caminos. ¿Qué quiere decir al dividirse los caminos? Que hay jueces que integran el título y lo cierran la ejecución, de donde ante la ejecución con un título integrado no podré oponer excepciones. La integración del título satisface el requisito del 36, pero nada más. Y hay otros jueces que integran el título y que con esa integración abastecen el 36, pero posibilitan la apertura de un periodo de prueba para que el deudor oponga excepciones. Entonces, es lo que digo yo acá, quedan bien con Dios y con el diablo, lo que digo, ¿no? Y acá me parece que no se puede ser tibio en esto. ¿Por qué? Ahí les puse, Cámara de la Plata, Junín, Quilmes, San Isidro, fallos plenarios de Azul y de la provincia de Corrientes y de Salta, salas de capital, optaron por el diálogo de fuentes. Para mí y otros colegas, Cámara de Mar del Plata, diálogo de fuentes, puse que no, es un diálogo de sordos. ¿Por qué es un diálogo de sordos? No se escuchan. Antes les dije, el sistema de consumo
es redondito y el otro es cuadrado. O sea, es imposible hacerlos encajar. Es agua y aceite. No hay forma, señores. Uno dice, algunos fallos dicen, los fallos integradores dicen, bueno, hay que tutelar el crédito sin dejar de tutelar al consumidor. Bueno, es esto de que la sábana corta, lo tapo a uno y lo destapo al otro, ¿no? Lo tapo al otro y lo destapo a este. Acá pasa eso. Si vas a integrarlo con las constancias causales, primero nos enfrentamos con un problema. Violamos al título cambiario. Deja de ser un título cambiario. Ojo con esto. Y entonces lo integramos porque queremos proteger el crédito. La verdad, no hay tutela de... Honestamente, díganme ustedes si yo me equivoco. Traigan un ejemplo, denme un ejemplo de un banco o una financiera que se haya fundido porque le dijeron que no puede ejecutar pagarés así fácilmente. No hay. Esto de la tutela del crédito se lo tira en los fallos, como tira una hamburguesa a la parrilla y que se cocine solo. O sea, eso es retórica. En ningún lado, en ningún fallo hay un análisis concreto, económico, técnico, a dónde está el perjuicio al crédito. No lo veo. Y si hubiese algún perjuicio al crédito, que no lo vemos, nunca los valores que pretende tutelar el sistema de crédito puede estar por encima de los valores de la axiología de la que se inspira y que está revestido el sistema consumidor. Es interesante lo que dicen los mendocinos. Los mendocinos se cansaron de esperar, los mendocinos se cansaron de esperar que a nivel federal no se resuelva esto, y ellos metieron el pagaré, la ejecución de pagar en relaciones de consumo, en el Código de Procedimientos. Y bueno, dicen, bueno, ahí tenés, dicen, me le falta ejecución, tienen que decir ahí, se debe adjuntar y ellos modalizan la ejecución cambiaria. Entonces, yo lo que digo ahí, no se puede integrar el título abstracto, formal y completo. No lo podés integrar. Porque, ¿cómo puedo yo perforar? El título es esto, es un granito. Yo no lo puedo perforar. Si lo perforo, ¿se acuerdan de la teoría del corrimiento del velo societario? Acá habría una especie de corrimiento del velo cambiario. Bueno, hacelo, pero se cayó el documento. No podés descorrer el velo cambiario, meterte adentro de la obra de teatro y cerrar el velo. No, así somos todos vivos. Entonces, corre el velo y déjalo así. Y ahora yo, deudor, con el velo descubierto, voy a poder invocar la relación causal subyacente, contractual, por la cual emití el documento. Y veremos si te debo lo que decís que te debo. Quizás es cierto lo que dice, quizás no. Pero acá no se trata de un quizás, o de que tenga razón o no. Se trata de una estructura legal que tiene que ser clara para proteger los intereses de la gente. Y los intereses de la gente son estos: ser un consumidor seguro, no estar expuesto a estas maniobras de las entidades de proveedores financieros. Entonces, acá, ustedes ya se habrán dado cuenta que yo, principio, soy partidario de la teoría de la nulidad. Mi tesis doctoral es esa que estoy escribiendo. La nulidad de la emisión del título cambiario. La teoría de la nulidad choca un poquito o está emparentada con la de la inhabilidad del título. Siempre lo discutimos, lo charlamos con el profesor Junchen Paz de la Universidad de Córdoba.
Él es partidario de la teoría de la inhabilidad del título. Vos podés oponer en materia de ejecución la inhabilidad, pero claro, yo lo que digo, si le opongo la inhabilidad, el otro viene y me puede integrar el título y alguien puede decir que el título es hábil, conformado. Yo lo que digo es que hay nulidad. Nulidad de la emisión, nulidad de ese documento. Ese negocio jurídico cambiario es nulo. Y tenés que estar entonces por el título original. Ahora vamos a ver. ¿Cómo se arregló el derecho europeo? Mirá, en España es muy sencillo. Muy sencillo. Dice, si se utilizaron efectos cambiarios, el deudor podrá oponer excepciones. Listo. 2 renglones. Lo tiene el artículo 20 y algo de la ley de crédito al consumo. Si el proveedor le hizo firmar documentos de esta naturaleza, el deudor podrá oponer excepción. ¡Fantástico! Si de eso se trata. Se trata de no levantarle al deudor la categoría de documento cambiario abstracto, formal y completo donde no se puede oponer excepciones ni defensas causales. La ley española en 2 renglones lo resolvió. La ley alemana también, lo mismo, te dice no. Dice. La ley francesa, al consumidor en este caso, lo considera como una persona inhábil, no es válido. En Europa ya no se discute esto. Claro, los tipos lo conocen desde 1930, el crédito al consumo, y lo fueron solucionando en los 70, en los 80. Acá lo conocemos de hace 30 años y quizás lo solucionemos dentro de 15 o 20 años. Más o menos las soluciones son a los 50 años. En Europa y acá serán también a los 50 años. Pero, ¿qué digo yo? ¿Cuál es mi idea? Nulidad del acto jurídico por violación del orden público. Esto está específicamente previsto en el artículo 387 del Código Civil y Comercial. La violación del orden público por parte de la relación contractual es sancionada con nulidad. Podríamos discutir nulidad absoluta, total, parcial. Podríamos hablar de conversión. Podríamos invocar la lesión. Y hasta podríamos hablar si es de nulidad de efecto restitutivo o recompositivo. Esto es, ¿qué es la nulidad? La nulidad, como se distingue de la ineficacia, ¿no? Como categoría, ineficacia, nulidad e inoponibilidad. La inoponibilidad del acto jurídico es válida, nada más que es inoponible respecto de determinada categoría de sujetos. La nulidad, el acto jurídico, no es válido. No es válido. Y ahí, si no es válido, las partes se deben restituir, y acá se complica, porque si yo compré este cosito del aire acondicionado, yo le restituyo esto, y esto ya se fue consumiendo. O si yo usé el crédito, ¿cómo le puedo restituir? Bueno, por eso se complica. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? ¿De nulidad restitutiva? Y yo creo que no, sí de nulidad recompositiva. La nulidad en este caso redirecciona la acción, recompone la acción. Señor, esto es nulo para fundar una ejecución, pero no es nulo para fundar un cobro ordinario. Vaya por la vía ordinaria. ¿Y en qué lo sustentamos? A ver si está en esta filmera. Está acá. En la conversión del negocio jurídico. Si ustedes van a la filmera de recién, artículo 384, conversión del negocio jurídico. En títulos valores, antes ya del Código Civil y Comercial, siempre existió la materia, el principio de conversión del título valor. Hay títulos valores que son incompletos, hay títulos valores que omiten menciones, el negocio jurídico quedó rengo de un aspecto. ¿Y eso qué es? No es nada. Si se puede rescatar, el negocio se convierte. Esa es la conversión. La conversión del negocio jurídico, entonces, es, tengo esto
que no es esto y es esto. Por eso decimos, se integre el título con documentos externos, querés perforar la abstracción, querés trazar ese puente de oro, como dice ahí. El título es complejo, se abastece, pero lo querés hacer, hacelo. Pero ¿qué va a pasar? La integración del pagaré produce la conversión. ¿Por qué? Dejó de ser pagaré y quedó reducido a un quirógrafo. Esa conversión, esa contaminación del documento abstracto, formal y completo blindado, literal, necesario, autónomo, todos los principios. Lo integraste, le diste otra fisonomía. Como dice ahí, te llamaban pagaré, parece un tango, y ahora sos solo un quirógrafo o un papel cualificado. Da para un tango, Héctor. Hacemos un tango con esto y lo cantamos y salimos de gira. Primero enseñamos y después cantamos el tango. Te llamaban pagaré y ahora sos solo un quirógrafo o un papel cualificado. Esto es, ya no sos pagaré. Dejaste de tener esa calidad de título abstracto porque te contaminaron con las referencias extracartulares del negocio base. Dejaste de ser pagaré. No inventemos nada raro. Esto es la conversión que dice el Código Civil Comercial y que siempre fue teoría, la teoría de la conversión del negocio jurídico. Pueden leer Emilio Betti, lo tienen a Emilio Betti, el negocio jurídico, el italiano. Fantástico la conversión del negocio jurídico. Cuando nosotros pensamos una cosa, pero podemos rescatar lo que pensamos de ese negocio. Bueno, en definitiva, vos me pediste un documento, si eso es recognoscitivo, perfecto, pero en estos términos, donde el pagaré deja de ser pagaré y es un quirógrafo. ¿Cuál es la diferencia? Que se abre a prueba, que necesitas un juicio ordinario, querés convertir la ejecución y ordinarizarla, hacelo. Claro que sí. Uno no es enemigo de la teoría de la integración que sostiene la Corte Suprema de la provincia, ahora lo vamos a ver, y la mayoría de las cámaras, no todas. Lo que uno dice, lo que yo digo, es que, bueno, gente, cuidado con la integración, porque muchos integran y me cierran la puerta con llave y continúa la ejecución. No me ordinariza el proceso. Lo que pedimos es que a través de esta nulidad reconducitiva y que hay conversión del negocio jurídico, que ahora dejó de ser pagaré y es un quirógrafo, que se ordinarice el proceso, que directamente aquel que venga con un pagaré, que lo integre, pero es un título complejo que solo da lugar no a un juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque tengo que rescatar todo lo que antes dijimos, la tutela, la posición del consumidor. Y por otro lado hay algo dirimente. El artículo 50 del decreto de letra de cambio y pagaré dice, la letra de cambio y el pagaré, debidamente protestada, es título ejecutivo. En estos términos dice. Esto, el título ejecutivo que refiere ese artículo 50 y el artículo 60 también, con la cláusula sin protesto. Esa norma que dice debidamente protestada o en esto es título ejecutivo, no reconoce como título ejecutivo a este engendro integrado. Reconoce como título ejecutivo al otro, al pagaré puro, a la letra de cambio pura. Por otro lado también, y ya voy cerrándoles con esto, el proyecto, hay dos proyectos de ley. Hay dos sectores de la doctrina consumeril. Hay un proyecto de ley de un sector donde recoge el tema del pagaré de consumo, lo llama pagaré de consumo, y dice, debe ser integrado al momento de la demanda o hasta antes del traslado. Reconoce o recoge la teoría de la integración. Recuerdo esa vez en la Cámara de Diputados, le dije, muchachos, pónganle dos renglones como los españoles que digan, bueno, si está integrado,
igual puede oponerse. Está mal redactado para mí está mal redactado y da lugar a un montón de interpretaciones. El otro proyecto es el del diputado Ramón, que es de Mendoza. Creo que él tiene, no sé si se llama Justicia Colectiva o no me acuerdo, una ONG de consumidores. Y ahí el proyecto lo que dice es otra cosa. Ahí el proyecto sí dice, se prohíben en las relaciones de consumo la utilización de efectos de derecho cambiario. Porque fíjate vos, en el primer proyecto habla de pagaré de consumo. Desde el vamos te hago una pregunta, ¿y si tengo que firmar una letra de cambio? O sea, te hago firmar una letra de cambio y sonaste. Burlé la ley, porque ahí habla de pagaré. Por eso, lo bueno acá es hablar de, como dice el otro proyecto, prohibir los efectos. El problema no es el nombre, el problema son los efectos jurídicos que el negocio jurídico trae, o que el instrumento o que la figura jurídica trae. Los efectos del contrato, de acuerdo al artículo 36, son determinados y los podemos discutir como toda relación contractual. Los efectos del documento pagaré no son los mismos, son rígidos, son complicados, son cerrados, son con exclusión de defensa, viola el derecho de defensa, desconoce el trato digno, perjudica al deudor, perjudica su situación, lo somete a una situación jurídica abusiva y otras tantas situaciones que ya vimos. Por eso, nosotros primamos por esta teoría, la conversión del negocio. ¿Qué dijo la Suprema Corte? Asociación Mutual Asís Concubilla. Esto es de hace 2 años. Bueno, viene de la sala de San Martín que integra el pagaré. Bueno, acepta la vía ejecutiva y manda a prepararla. El fiscal va y la Corte dice, este voto el doctor Soria, dice, se debe armonizar la ley del sistema, el sistema cambiario con la ley de consumidor. Y él habla, analiza la restricción, porque el problema es este, lo dice Soria, la restricción del juicio ejecutivo para la indagación de los aspectos causales. El problema es ese. El problema en la integración es, si vos integrás y resolvés esa restricción, es decir, no decís que hay un ejecutivo y ordinarizás, perfecto. Porque indirectamente, sin decirlo, estás sometiendo ese pagaré a un supuesto de conversión. Dejó de ser pagaré y sos un papel cualificado. El problema es si vos no resolvés esa restricción. Porque este es un fallo de corte que aplica acá. Pero los fallos de la corte son seguidos al pie por los jueces. Ya sabemos que no. Cada juez hace lo que quiere. Cada juez falla de acuerdo a su entender. Y esto es la Suprema Corte de Provincia. ¿Qué pasa en otras Supremas Cortes? Otros tribunales provinciales. Y esto fue para el caso concreto. Entonces, cuidado con esto. Y no lo resuelve. Habla y dice que hay que integrarlo. El fallo es largo. En resumen, hay que integrarlo, hay que resolver la situación. Pero hasta ahí nomás. No se dice más. Entonces, hay plenario de la Cámara del Departamento Judicial de Azul, hay un plenario de Corrientes, hay un fallo interesante del Tribunal Superior de Justicia en este mismo orden de Río Negro, hay fallos de Salta, hay fallos de Córdoba, de Mendoza también obviamente, todas las provincias, la mayoría adscribe al sistema de comunicación, pero no soluciona la cuestión. Es un parche. Nosotros creemos que la cuestión se soluciona con el proyecto del Código de Consumo, el segundo, el que sostiene la inviabilidad, la nulidad de la utilización de efectos cambiarios en la relación de consumo. Esa utilización de efectos cambiarios está prohibida en este proyecto. Y la mejor forma de
respetar los valores del título valor del documento y respetar los valores o la axiología de la que se inspira y queda revestido el derecho del consumidor. Entonces, nosotros creemos que es esa, que es esta la postura. Son 6:30, ya consumimos 1 hora y pico de esto. Muchas gracias por la atención. Dejo de compartir pantalla y estoy abierto a lo que quieran preguntar, a las opiniones de ustedes, a las críticas. Así que los escucho, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Rubén. La verdad, muy claro. Y bueno, quedamos a los comentarios o las preguntas que tengan para formularte. ¿Alguno quiere hacer algún aporte? ¿Alguien? Si cree que uno, no sé, tiene alguna visión particular, alguna visión distinta, ¿sí? Gracias. Así que no, abierto a la, y si quieren criticar también no hay ningún problema. No hay ningún drama, acepto críticas. ¿Sí? Nada. Pero siempre hay algo para decir. Por el chat, Rubén, te mandan que, bueno, que te agradecen la exposición. Gracias, gracias. Un gusto escucharte, muy claro, doctor, un placer escucharlo. Gracias. Excelente. Buena. La idea, a ver, ahí va a hacer una consulta Juan Cruz. A ver. ¿Qué dice Juan Cruz? Vamos, Juan Cruz. Y ahí lo leía Juan Cruz. Es que en realidad Juan Cruz en el futuro va a volver a ser lo que era, entre comerciantes. Es un poco subirse al auto del chico de Volver al Futuro, cuando se iba atrás a la historia. ¿Se acuerdan de la película Volver al Futuro? Bueno, en realidad nunca tuvo que irse del real estamento, que es entre comerciantes. Es entre comerciantes. Esto es entre comerciantes. Ahora está surgiendo otra novedad. Hay algunos fallos que están, no lo toqué porque me pareció, pero lo decimos. Hay algunos fallos que ahora están hablando que si son dos particulares, al no haber relación de consumo, porque no hay un proveedor y no hay un consumidor, sino son los dos particulares, no aplicaría la integración y están mandando llevar adelante las ejecuciones. Es decir, che, pará, el prestamista de la esquina es un particular. El prestamista de la esquina es un particular y este me está ejecutando. La idea es que entre particulares no tiene por qué haber un pagaré. ¿Por qué? El de la esquina de mi casa tiene un pagaré librado por mí. ¿Cuál es? ¿Cuál es la función de ese negocio? ¿Cuál es la razón por la cual él tiene el pagaré? No me lo deje indagar porque dice que no hay relación de consumo y no tengo que integrar, no tengo que abrir. Ojo con esto, ya hay varios fallos de primera instancia. Vamos a ver qué dicen las cámaras sobre este tema. Pero este es un tema nuevo que ahora te dicen, bueno, como porque la cuestión viene que de la calidad de las partes se puede inferir la condición de proveedor, de la calidad de estas partes no se infiere que sea proveedor. Porque es José contra Pedro. Entonces, ahí dicen, son particulares y no hay ningún proveedor ni ningún consumidor. Señores, entre comerciantes es la cosa, entre particulares no tiene por qué tener un tercero particular un instrumento pagaré ligado por otro particular. Si lo tiene,
es porque encubre una relación de préstamo, una relación de consumo financiero. Y decía, ahí leía lo de Ovalla, que decía cómo, claro, cómo se apunta. Y mirá, se apunta, claro, en este caso del proyecto de ley de consumidores, se apunta a que se sancione con la nulidad la utilización de estos efectos cambiarios. Y lo que pregunta Gabriela en cuanto a la práctica de los empleadores, y sí, esto es lo mismo. Esto es verdad, lo mismo que el del inquilino. Vieron que al inquilino le hacen firmar pagarés. También los empleadores te hacen firmar pagarés. Entonces, hubo muchos casos de sentencia en contra de trabajadores y cuando él saca la sentencia le compensa. Ahí la nulidad de la ejecución se impone con más peso que en el caso de consumidores. Porque la pregunta es esa, ¿sí? ¿Y por qué le firmó un pagaré? ¿A dónde está la traslación del dinero? ¿Cómo acredita el empleador que le dio el dinero a ese trabajador? Siempre hemos venido tolerando en los últimos 40, 50 años el comportamiento de usureros, financistas, prestamistas de toda la haya, y hicieron lo que quisieron con la gente. Los nuevos aires de los últimos años, que se inspiran en la vigencia y la progresividad de los derechos humanos, en la tutela de los vulnerables, en la tutela del que menos posibilidad tiene, indica que ya hay que empezar, y ya se empezó, a poner límites a los abusos de toda esta gente. Ya el negocio financiero es enorme, enorme. Entonces, no digo que no tengan que ganar, ganen con quien tengan que ganar y del modo lícito que tengan que ganar, no a costa o expensas de la exclusión social, del endeudamiento de la gente, de agravarle la posición jurídica a la gente. Así no. Como diría Mirta, así no va. Diría Mirta Legrand en algunas de sus charlas. Así que, bueno, alguna otra consulta. Y si no, me escriben, me ubican, le preguntan al profesor Trillo y él tranquilamente me lo traslada. ¿Sí? Héctor, querido, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias, Rubén. No sé si no hay más consultas y si no las hay. Y vos estás de acuerdo con mi teoría, aunque seas mi amigo, decilo. Si no estás de acuerdo. No, yo debo reconocer que no sabía por dónde marchabas, pero después es interesante lo que planteás y además lo argumentás vos, Rubén, y vos decís que en la práctica puede estar dándose, ¿no? No es homogéneo esto, pero el tema está ahí, ¿no? Cuando abren la puerta, decir, bueno, la abren para ordinarizar o la abren y después seguimos la ejecución. Claro, ahí está el problema. Pero bueno, me parece que no está, salvo el proyecto que vos decías, o el derecho comparado que vos citabas, que con 2 líneas podemos solucionar el tema. Es una cuestión de... Me voy a permitir, si me dan, ayer se lo mostré a los alumnos, ahora me acuerdo. Ayer se lo mostré, pues hablábamos de esto, empezamos a hablar de pagaré en clase. Mira este libro. La doctrina de la causa en el derecho cambiante. José L. de Benito. Soluciones del derecho español es una conferencia que él dio, este libro de 1936. 1936. ¿Me dan un minuto? Dice, la utilidad de la solución, de reconocer la posibilidad de anular los ejecutivos cuando fuere nula o ilícita la obligación que ha sido causa del nacimiento del título cambiario,
tiene en España una importancia fundamental. En primer término, es muy frecuente la existencia de letras que están funcionando de una manera absolutamente irregular. Y no porque le falten requisitos, sino porque se ha desnaturalizado por completo su función. La mayor parte de las letras, habla de letras de cambio o pagaré. La mayor parte de las letras que se tienen en poder de los tomadores como garantía de cumplimiento de contratos que tienen otra forma y resolución, son letras en las que se incide en este vicio de nulidad. Este es el caso frecuente en los contratos de compraventa a plazos estipulados por escrito con la forma de pago perfectamente determinada y en los que, sin embargo, se obliga a suscribir una letra de cambio por el importe total de la compra, que el tenedor puede en cualquier momento hacerlo funcionar. Cualquier similitud con lo que venimos hablando. Un contrato que tiene perfectamente estipulado la forma de pago determinada, que es lo que me dice el 36. Sin embargo, le hace firmar una letra y que después la puede hacer funcionar. ¿Qué significa hacerla funcionar? Significa que la mete en la circulación. Este es el caso, y esto sí tiene importancia para el comercio todo, y muy precisamente para el bancario. Los bancos suelen hacer firmar letras de garantía, por regla general, a los comerciantes, que al presentarse a descuento el papel, letra de cambio, cheque, pagaré, entregan una cantidad de descuento. Bueno, en definitiva, no les quiero yo hacer perder mucho tiempo con esto, ¿no? Pero digo, 1936, antes les dije, recuerden que les dije en medio de la charla, que esta historia los europeos la tienen desde 1930. ¿Les dije o no les dije eso? 1936 ya estaban hablando, alertando del uso antifuncional o disfuncional de esta cosa. Ellos lo regularon, lo solucionaron en los 70, en los 80. Algunos en los 90, España más tarde. La primera regulación española es de 1997. Ahora la cambiaron después en 2011, la modificaron, pero igual sigue. Es decir, 1936, 80 años, casi, que tiene este libro y ya se hablaba de este problema y ellos lo solucionaron. Acá seguimos discutiéndolo. O sea, no es un invento mío la nulidad. No es un invento mío. Yo ya pensaba en esto y encontré este libro allá en la librería Jiménez en Madrid, de la Puerta del Sol, ahí 5 cuadras, derechito, pasando el mercado, ese San Miguel creo que se llama. Bueno, pueden ir ahí, vale, que tengan yo fui, tuve suerte de estar ahí y revisar todo lo que tienen sus pisos hacia abajo y encontré estas joyas. 2 días leyendo, ahí me lo llevé. Y bueno, es decir, para investigar tienes que investigar a las fuentes. O sea, uno, cuando las sentencias y muchos colegas hablan la protección del crédito, y dame un ejemplo. Decime, a verlo. Yo te doy el ejemplo. Yo te voy a la fuente. Entonces, por eso creo no estar equivocado en la percepción del fenómeno. Que no soy yo solo, somos varios los que pensamos así. Pero, por ahora, los jueces, las cámaras comerciales están en otra. Y ahí lo dice Gabriela, claro. Y sí, vamos en contra de la corriente, exacto. ¿Qué va a hacer? Es remarla y remarla. Pero esto es hacer docencia, Gabriel. A esto nos dedicamos. El que investiga, el que trata de aprender y de enseñar, lo vemos así. Así que bueno, si lo que necesitan me escriben, me hablan, no tengo ningún problema. Me contactan por el Facebook, el Instagram, me mandan mensajitos, lo que quieran. No hay ningún problema, les facilitamos documentos, sentencias, fallos, lo que necesitan, si quieren investigar, trabajar en este tema. Bienvenidos el que quiere investigar. ¿Qué más?
¿Qué más podemos decir? Bueno, Rubén, no sé, si alguien quiere abrir el micrófono, si te parece, lo dejamos en libertad. Yo Pero agradecerte. claro, por favor, ¿alguien Por quiere fa- decir algo? y bueno, el doctor Diga está algo. invitando, si algo dentro del tiempo que queda, porque después tiene otro compromiso, Yo tengo que dar clases, sí. quieren hacer algún diálogo o alguna opinión. Hable ahora o calle para siempre, como siempre quise Abran el decir eso. micrófono. El doctor invita al diálogo. Y si no, no hay problema, Rubén, lo que llegue a la universidad y me lo deriven, o lo que vos recibas directamente, porque en las redes sociales vos estás y visiblemente y también compartís muchas cosas muy interesantes, por cierto, y ahí también te podemos dejar comentarios. Ahora va a salir un TikTok de este tema. Porque yo hago esas cosas. Yo hago esas cosas, sí. El otro día vi de una alumna o alumno cuando terminaba de rendir el parcial. Vi un TikTok. Ese lo hice porque había la felicidad de subirlo a la cátedra virtual. Sí. Después tenemos uno muy bueno. Tenemos en el Instagram, tenemos uno muy bueno con la película Búsqueda Implacable. ¿No? Hicimos uno con esa película sobre las características del sistema cambiario. Ese está muy bueno, ese videíto, para ejemplificar qué es un sistema cambiario con la película Búsqueda Implacable 1. Vean lo que está por ahí dando vuelta. Después se los mando. Bueno, ¿cómo no, Rubén? Les agradezco. Yo, entro ahora en 10 minutos entro a dar clase otra vez en la Facultad de Lomas de Zamora. Y bueno, será hasta la próxima. Agradezco a la universidad, a vos, Héctor, a todos ustedes. Por favor, a disposición, Rubén. Acá ¿Sí? están las puertas abiertas, no está ahora la directora de carrera, pero así la predisposición que tuvo para cualquier otra charla que surja o que podamos intercambiar. La próxima, en marzo, abril, hacemos de endeudamiento de las personas, que es la consecuencia del pagaré de consumo. Me acuerdo tu comentario. ¿Quién protege al jubilado de Mendoza? Una vuelta. Exactamente. En los fallos de Mendoza, el jubilado, claro. Bueno, los dejo que me voy a la otra clase.